Muy bien. Y también despacharla, chicas. Vamos ahora a conversar con el señor Hugo Chepiudesa. Él es presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales sobre DAR. Hugo, buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Augusto, por la invitación. Sé que están trabajando ustedes un tema de lo que está pasando en la Amazonía con la destrucción de los bosques. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Exacto, mira, justo ahora que estamos celebrando que la Amazonía es una de las 7 maravillas de la naturaleza, es importante saber qué es lo que está pasando con esta maravilla, ¿no? Recientemente, la semana pasada, ha habido ya un primer informe sobre el estado de la deforestación en la Amazonía y demuestra que la Amazonía estamos perdiendo la Amazonía por la deforestación. Ya en los últimos 10 años, una superficie similar al tamaño de Tacna, la hemos perdido. Es decir, un tamaño como Tacna. Estamos hablando de 15.000 kilómetros, ¿no? ¡Wow! Entonces, 15.000 kilómetros en los últimos, desde el 2000 hasta el 2010, hemos perdido de Amazonía. Entonces, y desafortunadamente la tendencia es a que la deforestación cada año se vaya incrementando. Hugo, ¿qué cosa implica perder un tamaño como el de Tacna en bosque? Cuando uno lo ve desde satélite quizás no parece muy impresionante porque está muy esparcida en todo el territorio, ¿no? Imaginémonos que tomamos en cuenta que la Amazonía es casi 70 millones de hectáreas, entonces esta superficie es muy pequeña vista de manera fragmentada. Pero desde abajo se ve un vacío enorme. Exacto, pero ya en los lugares concretos, en estos ejes que se está ocurriendo, que es el eje, principalmente sigue la ruta de las carreteras, ¿no? Entonces es la zona de Amazonas, San Martín, Alto Amazonas, que ya es Loreto, la zona de Huánuco, Ucayali y la zona de Cusco, Madre de Dios. Estos ejes de las carreteras, cada vez la deforestación se va incrementando y el problema es que tenemos que recordar que hoy día los bosques son cruciales, son un tema crucial en la lucha contra el cambio climático y en el tema de la lucha contra con los problemas de alimentación, ¿no? Para la seguridad alimentaria los bosques son claves. Uy, para que queden las cosas claras, ¿por qué se pierden esos tamaños como Tacna en bosques? Bueno, ¿Se pierden así nomás o hay alguien que los pierde? Exacto, los perdemos. No es un proceso natural, sino la causa es humana, ¿no? Somos los seres humanos que en esta búsqueda de nuestro desarrollo, de búsqueda de satisfacer nuestras necesidades de manera legal, pero también ilegal, estamos destruyendo los bosques. Las dos causas que están llamando mayor la atención y que han estado en la televisión y en los medios últimamente ha sido el de la minería informal en Madre de Dios, ¿no? Todo esto que ha ocurrido en Madre de Dios de la minería informal ha destruido una gran cantidad de bosques y eso ha ocurrido reciente en esta última década, ¿no? Ese no es un problema peruano, ese es un problema que está ocurriendo también en Ecuador, también en Colombia, en Guyana. Estamos perdiendo la Amazonía a causa de la minería, ¿no? Y otro tema ilegal también es el que terminabas de hablar con el general, ¿no? Que es el tema de los cultivos ilícitos. Exacto. Ahora, es un poco problemático dimensionar el tamaño del problema. Te pongo un ejemplo. En Loreto, las cifras oficiales de Devida dicen que lo que tenemos en cultivos ilícitos no supera los 3.000 hectáreas. Pero el gobierno regional está afirmando ya desde el año pasado y lo ha reiterado este año, que en realidad son entre 40.000 y 50.000 hectáreas. Wow, mucho. Entonces, la diferencia entre estas dos dimensiones cambia la prioridad, cambia las actividades, cambia las necesidades, ¿no? Entonces, si no tenemos información adecuada, ni los gobiernos ni los actores sociales pueden tomar decisiones convenientes. Entonces, esas son, digamos, como las causas ilícitas, la deforestación ilegal, pero también hay deforestación legal, ¿no? Se está promoviendo el tema con fines ambientales, el tema de los biocombustibles, y cuando esto ocurre sobre plantaciones para biocombustibles, sobre áreas ya antiguamente deforestadas, no hay ningún problema, es darle un uso económico a un área que se ha perdido. Pero cuando lo hacemos sobre bosques naturales, lejos de aprovechar bien nuestro territorio, lo que estamos haciendo es destruir más la Amazonía, ¿no? Entonces también hay causas legales de deforestación. Y Hugo, ¿cuáles son las mejores políticas públicas para combatir este mal que es tan grande? Principalmente serían de dos tipos. Es el ordenamiento de los bosques, ¿no? Es decir, saber que hay bosques que tienen capacidad de uso agrícola. Es decir, hay bosques que están sobre tierra que podrían tener un uso agrícola. Pero la mayor cantidad de bosques, la tierra de bosques no tiene capacidad para uso agrícola y el no conocer bien eso hace que planifiquemos mal nuestro desarrollo, que fomentemos agricultura donde no va a ser viable, ¿no? Y que quizás estemos, por ejemplo, a veces al inicio de todos estos programas alternativos, desarrollo alternativo, y de hecho los cafeteros que nos han causado tanto orgullo a nivel mundial, siendo reconocidos, están sobre áreas que tienen capacidad de uso forestal y por lo tanto de alguna manera son medios informales, ¿no? Entonces, el primer tema es el ordenamiento y el segundo es responder a la realidad,
¿no? O sea, hay ¿Y eso qué cosa quiere decir? Eso implica que hay algunos actores en el bosque que no los vemos. O sea, no es el problema de ellos que son invisibles, sino es el Estado que no lo ve. Hay los pobladores ribereños que la legislación peruana no permite reconocerles ningún derecho. Entonces, ellos están allí, no podemos titularlos, no podemos establecerlos en un área. Entonces, y asignar propiedad en la zona es fundamental, ¿no? Asignar derechos claros, no necesariamente correcto, propiedad. derechos de uso y todo eso. Exacto. Por ejemplo, ahora, hay que hacer eso de manera efectiva. Por ejemplo, el modelo que hemos optado en el Perú es el de las concesiones forestales. Los bosques en el Perú se entregan para aprovechamiento a través de concesiones forestales. Pero la falta de condiciones adecuadas genera, por ejemplo, ya que mencionaron el monzón, en Huánuco, las concesiones forestales que se otorgaron en Huánuco, por el motivo del narcotráfico y del terrorismo, casi han fracasado todas las concesiones de esa zona, ¿no? Es decir, los usos legales y sostenibles también fracasan por la falta de hacer frente de manera adecuada al narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando yo te comento lo de Loreto, es que nuestro principal departamento, donde está amazónico, donde está casi la mitad o más de la mitad de la Amazonía, el narcotráfico y desafortunadamente también la minería informal está creciendo, no lo estamos viendo, no lo estamos abordando, y eso es por falta de información. Y ese te vuelvo a decir, ese es un problema que sufre tanto el sector público como el sector privado, que también requiere información para poder tomar buenas decisiones de inversión también, y la sociedad civil para participar, ¿no? Es decir, a veces uno está sospechando que ocurren cosas o no sabe que van a ocurrir, y cuando llega la noticia uno reacciona. Entonces, sin información adecuada, tenemos un mal gobierno, una empresa que no desarrolla todas sus capacidades, y a veces participación irresponsable o desbocada, ¿no? Porque no tenemos información para poder... ¿Y ese problema, Hugo, finalmente está creciendo o está decreciendo? ¿Estamos yendo para peor o estamos mejorando? En el tema de información, nosotros monitoreamos el cumplimiento de la legislación sobre transparencia forestal en el sector, porque mira, nosotros pensamos que si tenemos mejor transparencia, va a haber información para poder tener una participación responsable de los actores y una gestión efectiva. Eso, participación responsable y gestión efectiva, disminuye corrupción, disminuye conflictos, ¿no? Incrementa la rendición de cuentas y genera todo un círculo virtuoso. En el tema de transparencia, ¿por qué lo medimos? Lo que estamos notando es que si bien en el sector forestal está habiendo mejoras, todavía son pequeñas. Todavía, por ejemplo, que veas un ejemplo, el promedio de cumplimiento de la ley de transparencia por tema de portales del gobierno es más o menos un 80% de cumplimiento. En el sector forestal todavía estamos en un 50 y tantos % de cumplimiento. Entonces estamos lejos del promedio, ¿no? Entonces, el día martes se ha logrado suscribir un acta de acuerdo con el gobierno ejecutivo, con la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y con el Ministerio de Agricultura, para ponernos metas hacia la mejora de la transparencia, ¿no? Entonces ya nos hemos puesto metas para este año y metas para el 2014 para llegar a superar el promedio nacional. Hugo, te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, manténnos informados para poder invitar regularmente para que nos expliques más de estas cosas que son tan importantes para el país, que las vemos muy de lejos en la ciudad de Lima y que hay que entrarle con más entusiasmo, fuerza, más predicción. Bueno, muchísimas gracias y permíteme adelantarte el saludo por el próximo aniversario, ¿no? Ah, claro. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos vamos a una breve pausa. No me quiero olvidar, Hugo me está haciendo de notar, y más temprano también lo hice, saludar a las enfermeras y enfermeros del país que hoy es su día y que hacen un trabajo tan intenso, tan dedicado. Todo lo que hemos estado o enfermos o con familiares enfermos, sabemos todo el trabajo, todo lo que les debemos. Hacen un trabajo abnegadísimo y con frecuencia no bien compensado. A todas las enfermeras y enfermeros del país, un fuerte abrazo. Vamos a una breve pausa y venimos con lo último del programa, en que tú nos dirás si confías en la selección, en lo que viene, o es el fin. Ya venimos.